Desde la banca. El podcast De BBVA México. Análisis, economía, finanzas, innovación, responsabilidad social, educación. Desde la banca, creando oportunidades. Hablar del pago de impuestos requiere entender qué son, quiénes deben pagarlos y, lo más importante, cuáles son las ventajas de cumplir con esta obligación que se traduce en ingresos económicos que sirven para financiar acciones en beneficio de la sociedad. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta interesante conversación con nuestros invitados especiales. Bienvenidos. Mi nombre es William Castillo, tengo 51 años y soy profesionista independiente. Siempre he pagado impuestos porque creo que, además de ser un deber ciudadano, nos evita problemas con las autoridades y multas y recargos. Normalmente los pagos los hago en línea cuando es posible, cuando no, acudo a las oficinas recaudadoras y cuando las declaraciones me reportan saldo a favor, solicito la devolución de los mismos para que sean depositados en mi cuenta bancaria. Mi nombre es Arleto Gando, tengo 37 años y soy licenciada en Derecho y directora de una empresa de publicidad. Pago impuestos porque es una obligación legal, porque con ello se financian servicios públicos y de alguna manera contribuye al funcionamiento del país. Los impuestos que regularmente pago son mis declaraciones mensuales, la anual, así como los permisos y las licencias de funcionamiento de mi negocio, y los pago en línea. Los impuestos son una cantidad de dinero que pagamos por ley las personas y las empresas. Esta contribución apoya a diferentes acciones del gobierno a nivel estatal y federal. Para decirnos quiénes debemos cumplir con esta obligación fiscal, hemos invitado a Virginia Ríos, integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Todas las personas físicas y morales están obligadas a cumplir con obligaciones fiscales en cuanto tengan ingresos en impuesto de la renta y en cuanto tengan actos o actividades gravados para efectos del IVA. La diferencia entre una persona física y una persona moral es que las personas físicas son individuos, pero las personas morales son una agrupación de personas físicas que su representación es un ente jurídico. Para las personas físicas que únicamente tienen ingresos por salarios, realmente lo único que es deducible son las deducciones personales, denominadas así por la propia ley del impuesto de la renta. Para las demás personas, por ejemplo, las personas con actividad empresarial o actividad profesional, hay deducciones aceptadas, gastos, inversiones, algunas adquisiciones, y para las personas físicas arrendadoras también hay algunas deducciones específicas, como es el predial del inmueble que rentan, el seguro del mismo inmueble, honorarios, salarios, comisiones, etcétera. Pero las demás personas físicas, las que tienen, por ejemplo, ingresos por la venta de un terreno o por adquisición de una herencia o por intereses que la banca, el sistema financiero mexicano les puede proporcionar de acuerdo a sus inversiones, allí las deducciones generales para las personas físicas, las personales, sí están limitadas. Hasta 5 UMAS anuales, que en el caso de la declaración de 2024 van a ser aproximadamente 198,000 pesos o el 15% de sus ingresos totales. Una vez que tenemos identificados si somos personas físicas, es decir, individuos o personas morales, que son las empresas, es importante preguntarnos por qué debemos pagar impuestos. Francisco Orozco, líder del Fair Center en la Escuela de Negocios en la región Monterrey del TEC de Monterrey, nos da la respuesta. Tiene que ver con un tema de civismo, una labor como ciudadanos, es un deber, es una obligación que nosotros tenemos como ciudadanos el pagar impuestos por un tema muy concreto, el poder ayudar a las finanzas públicas a financiar proyectos desde el nivel local, municipal, estatal, federal. Es muy importante contribuir al pago de los impuestos para poder realizar estos proyectos que van en beneficio de la sociedad. Dicen que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. De cierta manera, llevar a la par el tema de los impuestos con las finanzas personales nos ayuda a ponerle una categoría al tipo de gasto y así entender nuestro flujo mensual, ¿no? Por dónde se nos está yendo más el dinero, y ese flujo mensual pues probablemente habrá algunos gastos que puedan ser deducibles. Entonces el hacer esta combinación de las finanzas personales con esta cultura fiscal pues nos ayuda también a ir midiendo el impacto de los gastos frente a nuestros ingresos. La transformación digital también ha marcado la evolución del pago de impuestos en México y ha trazado una estrategia conjunta entre la banca y el gobierno. Gerardo Díaz, director comercial de la banca de gobierno de BBVA México, nos cuenta de qué se trata.
La evolución del pago de impuestos me ha tocado vivirla cuando trabajé en la Tesorería de la Federación, en la Secretaría de Hacienda, y ha evolucionado desde pagos con formularios en papel que se presentaban en las ventanillas bancarias. Y el gobierno federal la ha impulsado mucho, pero también la banca ha estado alineado con ellos para trasladar que ya no se reciban estos formatos. Hoy el pago de impuestos es muchísimo más sencillo que en aquellos momentos. Ya lo puedes hacer desde el portal web de cualquiera de las bancas electrónicas, en el caso del banco, en BBVA MX. Y nosotros hemos apostado todavía más, ya que hemos desarrollado que puedas pagar tus impuestos desde la app. Cuando uno entra a hacer su declaración de impuestos como persona física, tienes dos posibles resultados. O tienes impuesto a cargo, o tienes impuesto a favor o saldo a favor. Me voy a concentrar en la parte del impuesto a cargo. El gobierno federal hoy, o el SAT y la Secretaría de Hacienda, te emiten una línea de captura, una referencia. Esa referencia, tú la tomas, abres tu aplicación, le das tap a pago de impuestos, pegas la línea y en ese momento obtienes tu comprobante con todas las características que establece el gobierno para asegurar que cumpliste con tu obligación fiscal. Eso ya lo disponibilizamos en BBVA a todos nuestros clientes móviles. Son más de 32 millones de clientes y de los cuales casi el 77% ya cuenta con aplicación móvil y lo puede pagar ahí. Desde la banca, el podcast de BBVA México. La declaración de impuestos es el reporte que contiene todos los ingresos obtenidos durante un año por una entidad o individuo y la presentación de este documento ante el Sistema de Administración Tributaria SAT. Virginia Ríos, representante del Colegio de Contadores, nos dice qué debemos tomar en cuenta para prepararla. Primero, que esté prevenida, que esté con toda su documentación electrónica, por supuesto, de sus deducciones personales, que tenga sus comprobantes de ingresos y que la mayoría de los datos ya van a estar precargados en su declaración. Tiene que tener vigente su firma electrónica o bien su contraseña. Tiene que tener su clave interbancaria a 18 dígitos si es que quieren que les devuelvan impuestos. Eso es lo mejor que pueden tener automáticamente. Tienen que tener el nombre, por supuesto, de su banco, verificar que coincida sus datos con lo que tiene en su estado de cuenta y también tienen que ir amarrando los datos que tiene su declaración con sus documentos, porque si a veces el documento tiene algún error o, por ejemplo, en el caso de las deducciones personales, un estudio médico o un laboratorio le expidió el comprobante que dice que se pagó en efectivo, aunque el comprobante tenga todos los demás requisitos, por haber puesto en efectivo no se va a poder deducir. Entonces, pues tienen que estar atentos a tener su documentación comprobatoria lista y a cotejarlo con sus datos que tiene en la declaración anual. Francisco Orozco, profesor en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, nos regala desde la banca algunas recomendaciones puntuales para preparar nuestra declaración de impuestos. Te invitamos a tomar nota. De las recomendaciones más importantes que se le puede hacer a las personas, número uno, creo que es un entendimiento del ciclo tributario. Ahorita viene la declaración de impuestos en 2025, pero de todo lo que pasó en 2024. Es el ejercicio de la evaluación del impacto fiscal de lo sucedido el año pasado. En ese sentido, creo que el SAT ha facilitado, obviamente por esta necesidad de recaudación, ¿no? México, aunque suene interesante y fuerte, México, en comparación a algunos países de la OCDE, es de los que menos recaudan impuestos. El impacto que tiene sobre el PIB es muy bajo si lo comparamos al promedio que tienen los países de la OECD. Eso ha hecho que el SAT evolucione y que facilite a las personas el poder agilizar la emisión de una factura, comprobar la factura, la declaración precargada. Incluso hay tutoriales en redes sociales, hay tutoriales en YouTube, en el cual de una manera muy ágil incluso puede ser beneficiado con la devolución de impuestos por el saldo a favor que pueden ocasionar. Para Gerardo Díaz, de BBVA México, el avance en el uso de la tecnología para el pago de impuestos facilita y acerca a los contribuyentes a ejercer de manera ágil y rápida sus obligaciones fiscales. El contribuyente busca agilidad. Una de las grandes ventajas que da el pago en línea es que es muy ágil el proceso. Esa es la ventaja desde el punto de vista del contribuyente. Ahora me voy a situar en la ventaja para los gobiernos. El manejo de efectivo es muy caro. El que tenga que administrar pago en efectivo es muy riesgoso. La conciliación, definitivamente, el conciliar, hacer todo el tema del arqueo de lo que tienes en caja de efectivo, pues te retrasa y puedes tener incluso pérdidas. El pago digital le da la ventaja de tener el dinero de inmediato en su cuenta, una conciliación de inmediato porque identifica quién pagó, qué impuesto pagó y por lo tanto
momento incrementa su recaudación porque sus horarios ya son 24/7. Tú puedes pagar con una tarjeta de crédito o de débito tan solo con un acceso a internet, ya sea desde tu celular o desde una computadora. Accedes al portal del gobierno, haces tu trámite, haces tu pago y ya cumpliste tú con la obligación, tienes tu trámite en línea y el gobierno tiene el dinero en su conciliación inmediata. Para avanzar en la recaudación fiscal, la banca juega un papel fundamental. La doctora Virginia Ríos, integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, nos da los detalles desde la banca. Las instituciones bancarias realmente tienen un fuerte papel en la devolución de los impuestos y también en el manejo de las finanzas de los contribuyentes. Porque hoy por hoy, si el contribuyente quiere tener una devolución automática, en su declaración lo indica, pone el nombre del banco, pone su clave interbancaria y con eso ya le pueden devolver a su cuenta. ¿Y qué hace el banco? Pues el banco tiene ese dinero a disposición del cuentaviente, lo cual sí es muy importante porque antes era un cheque que expedía la Tesorería de la Federación, que pudiera llegar el cheque. Ahora ya es todo mucho más sencillo si los contribuyentes tienen una cuenta en el banco. Mi mensaje final es que siempre debemos tratar de contribuir adecuadamente, que tenemos que declarar nuestros ingresos, porque independientemente de que es una obligación constitucional, además con esto tenemos más paz y tranquilidad en nuestra vida diaria, porque estamos transparentando nuestros ingresos y estamos contribuyendo con el gasto público. De acuerdo con Francisco Orozco, líder del First Center en la Escuela de Negocios Región Monterrey del TEC de Monterrey, aun cuando la digitalización es un gran avance en la recaudación de impuestos, todavía existen desafíos. La digitalización ha ayudado a la declaración de impuestos en el sentido de facilitar y dar herramientas para que las personas pierdan justamente este miedo. Tenemos el simulador en la página del SAT que beneficia obviamente pensar en cuánto tendrías que pagar impuestos o la sorpresa, que ya no está sorpresa porque es la mayoría de los casos, estos saldos a favor, este beneficio de un saldo a favor porque se te retuvo de más. Y creo que la gran área de oportunidad es este lenguaje técnico, que creo que hay una tarea pendiente por parte del SAT de tratar de democratizar el lenguaje de los impuestos y que eso dificulte el entendimiento en esos tecnicismos que terminan generando temor, ¿no? Hay personas que abandonan la declaración de impuestos porque no entienden que es un gravamen o no entienden qué significa los diferentes regímenes fiscales. Entonces creo que hay una gran área de oportunidad en aterrizar y acercar a la comunicación en los aspectos técnicos a las personas. Nuestro pensamiento tiene que ser mucho más estratégico. Estrategia no tiene que estar basada en no pagar impuestos o basada en los impuestos. Y ver a los impuestos como un aliado, número uno, en el tema de gasto público, en la clasificación de los gastos, el entender el flujo de nuestro dinero y de ahí pues tomar las mejores decisiones para tener mejor cultura financiera y por ende una cultura fiscal sana. Ante los retos, también hay importantes oportunidades que desde la visión de Gerardo Díaz, director comercial de la Banca de Gobierno de BBVA México, serán a favor de los contribuyentes y de la recaudación tributaria. La principal oportunidad que yo detecto es que ya el gobierno de México está generando acciones para la digitalización. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones planteó un reto importante: reducir el 50% de trámites que existen hoy en el país y de esos trámites el 80% de sus procesos más usados se vuelvan digitales. Esa es la oportunidad y BBVA, con el liderazgo que tiene en materia digital, tiene que apoyar este reto. Vamos a estar muy cercanos a los gobiernos para complementarles tecnología, soluciones de cobranza seguras, fortalecidas. ¿Cuál es el reto? La brecha digital. Tenemos que trabajar de la mano con esta misma agencia, pero BBVA me parece que está listo para poder ayudar a los gobiernos y también a la ciudadanía para poder digitalizar este pago de impuestos, ayudar en el incremento de la recaudación y que esos recursos se utilicen para mejorar al país. Somos el principal banco que ayuda a recaudar a los gobiernos. Tenemos una participación de mercado de más del 30%, tanto en el gobierno federal, en los 32 gobiernos estatales, estamos en los motores de cobranza y en más de 1,000 municipios les estamos ayudando a recaudar. La tecnología es una gran aliada para agilizar procesos de pago. Por eso, cobra especial relevancia que la innovación facilite a más personas y empresas cumplir con sus compromisos fiscales en plataformas digitales tan eficaces como las de BBVA México. Te invitamos a compartir este episodio del podcast Desde la Banca en tus redes sociales o con familiares y amigos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carmen Peña. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces.
Desde la banca, el podcast de BBVA México, creando oportunidades.